Hola, ¿qué tal? Aquí Argelus presentando Celeste para la PC. ¿Cómo han estado, señores? Espero que tengan un excelente día, noche o momento donde ustedes puedan apreciar y ver este bello contenido. En esta ocasión vamos a iniciar, vamos a volver al mapa y se me olvida esta pequeña parte que se llama el inicio. Como se dan cuenta, este nivel es largo, ya empezamos con el final por fin. Y si se reconoce en esa tonada, es del puente. Tiene muchísimo significado por fin esa canción. Pero retomemos un poco cómo íbamos, cómo estamos. Vamos a asegurarnos nada más que mi voz se escuche, no voy a hacerla de malas. Ya con eso basta. En el episodio pasado, después de lo que yo consideraría un digno final, por fin nos reconciliamos con nosotros mismos. En un simbolismo muy grande para varios, para otros no tanto y para otros un mero trayecto, pero es bastante importante y se preguntarán ¿por qué? Bueno, señores, porque una vez que ya empezamos, ya iniciamos, por fin podemos decir que estamos escalando. Después de todo, por fin tenemos o empezamos a completar la música inicial de todo este juego, que es la del puente, y por fin tenemos, por así decirlo, la capacidad para escuchar el resto de la tonada. Ya sin pesares, ya sin ninguna otra distracción, ni una mecánica nueva. Todo lo tenemos, todo lo dominamos, pero sobre todo tenemos la certeza de que podemos hacerlo. Bueno, casi. Como se dan cuenta, este nivel lo tengo más o menos practicado, o al menos quiero creer eso. Eso. Ya está. Obviamente con unas cuantas fresitas extra. La intención de esta semana, y más que nada para celebrar que ya estamos al final, ya es para empezar a conmemorar y hablar sobre temas bastante importantes que se tienen que hablar, señores, así es. Como se dan cuenta, ya hablamos mucho de aceptarnos, de querernos, pero es hora también de hablar un poquito sobre uno de los temas más importantes. Después de todo, parte de la aceptación también es entender y darnos a entender con los demás que nos rodean, porque esta semana vamos a hablar sobre el derecho al fracaso. Casi lo tenemos dominado. Si tú lo dices. Esta montaña no será ningún obstáculo. Deja de gafarla. Gafarla. O de estar presumida. Es una forma muy bonita de decir no te confíes. Porque sí es importante empezar a entender un poquito un concepto un poco complicado y no muy hablado. Como les digo, el derecho a fracasar es lo que suena literalmente. No es algo de, es que no puedo, sí puedo. Tenemos que poner un poquito de contexto para este tema en específico, precisamente por la dificultad que lleva y conlleva. Porque verán, señores, normalmente ustedes, y bien lo saben, están preparados, formados para actuar de cierta manera. Lo sabemos. Gracias. Ahora, listo. Vean qué bonita fresa. Pero muchas veces no nos hemos preparado para fracasar. Y justo este tema lo quiero retomar desde que muchos de los traumas que tenemos o muchos problemas psicológicos que se desarrollan, muchas veces ni siquiera se hacen con la intención o surgen porque quisiéramos. Y se preguntan, ¿cómo? Bueno, muchos de ustedes han crecido en contextos que probablemente no sean violentos. Inclusive muchos dicen, es que ¿cómo pudo haber sido así si yo nunca lo traté de cierta o X forma? Y es lo curioso con las situaciones o trastornos psicológicos. Tienen muchísimas formas de origen, muchas fuentes. Y precisamente sobre eso quiero hablar esta vez. Porque, y aunque no lo parezca, es muy importante la forma a la hora de estar conviviendo con las personas. Digo, los padres no quieren traumar a sus hijos porque sí. Y si sí, pues señores, yo les sugiero que se revisen. Pero en lo normal, o en lo más común, no suele pasar estas situaciones. Entonces, ¿cómo surgen? Bueno, esta semana estuve checando muchísimos apuntes sobre cómo funcionan estas fuentes y más que nada me quiero concentrar en los halagos, porque señores, a pesar de lo que parezcan y por absurdo que suene, los halagos también son una forma que terminan llegando mal hechos a traumatizar a las personas. Y se preguntarán, ¿cómo? Bueno, normalmente en psicología se entienden 3 tipos de halago. Y estos 3 tipos están directamente relacionados con las actividades o aquello que están reconociendo. Así que vamos a explicar un poquito esto.
Suelta. Verán, normalmente cuando te hacen un halago, tiende a caer en una de estas 3 áreas. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Solo estoy esperando a que algo salga mal. Sea lo que suceda, yo estaré ahí a tu lado. ¿Sabes lo que más me aterra? Empiezo a creerte. Así es, señores. Bueno, las 3 categorías son bastante sencillas. Normalmente se refieren ya sea a la persona, es decir que es muy listo, decir que ese niño es talentoso. Esto. Se refiere a la acción, es decir, el niño se ha esforzado mucho, hace un buen trabajo. Y por último, se refiere directamente al resultado. Como la gente está muy feliz, la gente está emocionada, tus maestros te están reconociendo. Y se preguntarán, entonces, ¿cuál es mejor? Y otra vez volvemos a eso de la psicología, cosa que también me desespera un poco. No hay absolutos, no es que haya un mejor o un peor, pero sí hay unos que son mejores que otros dependiendo del contexto. Porque verán, señores, los halagos funcionan de formas muy específicas. Y obviamente todos en su momento tienen sus propias consecuencias, así que lo mejor siempre va a ser variar. Pero antes de iniciar con esta parte, hay que explicar un poco de contexto. ¿Por qué fallan? ¿Por qué funcionan? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Verán, normalmente los halagos que son directamente la persona que lo reconocen diciéndoles que son muy listos, son muy preparados y ese tipo de cosas, tienen la pequeña desventaja de que terminan imponiendo límites. Bueno, no imponiendo, sino estableciendo sin querer límites en la persona. Y esos límites conllevan a que la persona o el niño termine estableciéndose a sí mismo metas imaginarias o varas demasiado altas, ya sea invisibles o no. Y le acabo de echar a perder, pero este está bonito. A ver, vámonos. Eso. No. Ok, está interesante. No tiene mucho sentido el para qué lo estoy haciendo, pero igual quiero hacerlo. Aunque tome un poquito más de tiempo, disculpen ustedes. Eso es. No puede ser. Ok, esto está bueno. También está bueno esto. Continuando, entonces una vez que reconocen a la persona, muchas veces sin querer terminan haciéndoles daño, porque esos límites que se hacen mal aplicados terminan haciendo que la persona crea o se genere expectativas, ya sea falsas o adecuadas, pero normalmente no son tan útiles como parecen. Y si hacen eso, ¡oh, hijo de tu madre! Casi le echo a perder. Los niños terminan creciendo con ciertos estereotipos y traumas sobre sí mismos. Es decir, ¿sabes qué? Yo soy muy listo para esto, así que no tengo que hacerlo. Es que se supone que soy muy listo, debería de poder hacerlo. Y ya se estarán imaginando más o menos hacia dónde se va tirando todo esto. Entonces, es importante que estos tipos de halagos sean con moderación, no nulos, otra vez moderación. Hay que combinarlo con los otros dos, porque nosotros podemos establecer inclusive a un niño nuevas expectativas o niveles. Dice, es que si soy tan bueno en esto, ¿por qué me siento tan estresado? Porque sí, señores, también les creamos estereotipos en ellos mismos. Es que yo soy tan bueno en matemáticas, yo soy tan bueno en esto, ¿por qué me está costando trabajo? Y bueno, digamos que no es lindo tener niños traumados, pero dice alguien que atiende niños traumados. Pero el segundo tipo de halago tiende a ser en el esfuerzo, es decir, te esforzaste mucho y por eso sacaste esto, te esforzaste mucho y te mereces esto, es que has hecho tu luchita y cosas así. Son muy bonitos estos halagos, solamente que tienen la desventaja de que muchas veces la persona puede no creérselo, depende muchísimo el contexto y la situación y obviamente el halago en sí. Porque si te lo dice alguien que no estuvo en el proceso o al menos que no es significativo, puedes considerarlo inclusive una ofensa o algo que no tiene significado. Y entonces eso termina siendo contraproducente. Por ende, hay que moderar también o al menos hay que ser atentos y entender que no va a tener una significancia adecuada. Obviamente si la persona falla, se va a sentir también un poquito más motivada. Es una de las ventajas que tiene este tipo de halagos, que las personas se motivan cuando fracasan porque dicen, ok, lo intentaste, pero puedes intentarlo más y mejor y volver a hacerlo. Y entonces las personas se sienten motivadas a realizar este tipo de acciones. Así que bien aplicado, este es uno de los halagos mejor empleados o que menos se pueden aprovechar más. Obviamente, otra vez, todo con moderación.
Ya por último, como les había dicho, es el halago del resultado. O sea, de lo de la gente. Este tipo de halago es un poquito más bien es un poquito más difícil que entre todavía con la gente. Porque ese ya depende muchísimo de la autoestima de la persona. Y obviamente si fracasa, pues la persona puede inclusive atribuirle la falla al sistema, a la gente, que la gente es muy obtusa, las personas no están preparadas para tal arte, cosas así. Pasa, es bueno, es importante, pero nos sirve para entender muchísimo sobre la persona, su autoestima. También es un tanto exploratorio para algunos psicólogos hacer este tipo de halagos, porque nos damos cuenta cómo reacciona la persona. Buen trabajo. Fíjate, aquí la señal positiva. Es un gran apoyo. No te pases. Vean, aquí exactamente el tipo de halago es hacia la persona, hacia Madeline. Y se vuelve significativo porque, vaya que conocemos esa parte oscura de Madeline. Entonces este es efectivo. Madeline se siente bien, se siente tranquila y se siente apoyada por sí misma, aunque sabe que la otra parte tiene sus dudas. Entonces eso le da un mayor significado al halago. Y entonces dirán, ok, ya hablaste de cosas bonitas, pero entonces ¿dónde empieza lo interesante? Bueno, lo interesante empieza... Lo interesante empieza en el momento en el que empezamos a ver que esos halagos en exceso terminan generando repercusiones en las personas. Como lo había mencionado, uno o el primer halago hacia la persona y una de sus características propias va a terminar generando expectativas, inclusive varas que ellos se van a poner. Y eso a la larga termina generando muchísimos casos de depresión y ansiedad. Más que nada angustia porque se generan el yo no debo, yo no puedo o debe ser. Que es uno de los mayores problemas que trabajamos en psicología. Porque la gente tiene muchísimas cosas que deben de ser. Y no exactamente, bueno, eso se aprende de la mala. No exactamente todas las cosas tienen que ser porque sí. A veces solo no son y ya, y hay que entenderlo. Pero nos encerramos tanto en nuestra necesidad de debe ser, deber ser, que olvidamos esa parte importante. Y si no lo logro en esta, me voy a callar un segundo para pasarlo porque... Ok, silencio. Listo. Perdonen el problema, pero entenderán que ya es el último nivel y realmente tengo interés de pasarlo. Dudo acabarlo en este momento, en este intento, porque vaya que es difícil. Vaya que es difícil, inclusive esta parte también. Pero vamos a intentarlo de todas formas. Retomando. Entonces, ya una vez que entendemos esta parte, en segundo tipo de halago del proceso, puede determinar que la persona se siente estresada. Porque si no lo refuerzas de forma constante, o sea, si tú estableces un ritmo de esos halagos, pero de pronto lo paras, entonces la persona va a generarse falsas expectativas, o como decimos, va a tener una idea de que dejó de esforzarse lo suficiente y automáticamente se va a estresar aún más. Porque hasta que no reciba otra vez un halago de ese estilo, va a seguir esforzándose hasta el punto en el que puede llegar a ser burnout por sí mismo. Corre. Ok, eso no sé cómo pasó, pero pasó. Por ende hay que ser moderados y, aunque sea algo pequeño, reconocerlo cuando sea el momento, porque si ya generamos una historia conductual o de reforzamiento, hay que evitar que sea algo tan importante para la persona, pero si ya lo es, hay que evitar que sea tan traumante el dejarlo. Porque señores, inclusive cuando algo deja de pasar también le es extraño a la persona y le puede ser bastante pesado el proceso de desintoxicación, como dicen algunos. Ya por último, del esfuerzo, si se hace demasiado, la persona empieza a dejar de verse como alguien y empieza a verse directamente como el proceso o la tarea. Es decir, eso pasa mucho con los músicos. Dicen, es que tú eres en función de tu público, si la gente no te aplaude, si la gente no te reconoce, pues no eres nadie. Y ya se imagina dónde lleva eso. Es personas que buscan aceptación constante y sonante porque los pobres no tienen la necesaria y eso ya está. Entonces, otra vez, hay que entender la moderación y hay que hacerlo con cuidado. Como se me olvida ahí que... Ok, se me olvida ahí que esa parte se desactiva. Y otra vez. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, está bien fallar, está bien entender que vamos a fallar en muchas de las cosas que hacemos y nos proponemos, principalmente porque somos seres humanos, pero hay que entender y hay que aceptar el fracaso. Algo muy difícil para varios, lo sé,
Yo también fui una de esas personas que no toleraba el fracaso, más que nada el propio. Llegaba a ser muy cruel conmigo mismo. Digo, y eso sí es algo egoísta decirlo. Yo decía, está bien, la gente puede ser estúpida, pero yo por qué tengo que serlo, yo tengo que exigirme más. Y ya se imaginarán el tipo de persona que estaba haciéndome. Más que nada el estrés por el que vivía siempre, cosa que no lo valía. Y después cuando empiezas a tener madurez entiendes que cada quien tiene sus fortalezas y capacidades, pero también disfruta la vida a su manera. Y como dijo, y eso es lo que quería retomar, Teddy Roosevelt, el famosísimo presidente durante la conferencia después de la guerra ruso, bueno, para terminar con la guerra ruso-japonesa, que realmente terminó más porque Japón ya no podía combatir y Rusia ya estaba perdiendo demasiado. Pero esa es historia para alguien que le interese. Decía que es la persona, y es exactamente la persona la que se esfuerza, no aquel que lo critica, no aquel que va a vivir de los resultados, no aquel que tuvo la idea, sino aquel que hace el esfuerzo para que esto se haga una realidad. Aquel que falla, que lo intenta, que lo hace, que sobre todo está ahí al frente haciendo algo. Porque solo él y él nada más conocerá el peso de su victoria si triunfa. Y en el peor de los casos, muy en el fondo, la derrota. Pero, y eso hay que continuarlo después, espero que el señor Oshiro esté bien. ¿Por qué? ¿Te trató como si fueras basura? Sí, pero aún así me preocupa. Y tú no tenías por qué hablarle así. Lo que tú digas. Lo digo en serio, fuiste demasiado agresiva. Bueno, tú inviertes demasiada energía en gente mala que solo acabará haciéndote daño. El señor Oshiro no es una mala persona. Se transformó en un monstruo, intentó hacerte daño, ¿y ahora lo defiendes? No lo defiendo. Ahora estoy de tu parte, también estoy enfadada con él. Es posible que todavía estuviera en ese hotel si tú no hubieras forzado la situación. De todos modos, espero que esté bien. Vale. Siento haberle hablado mal al señor Oshiro. Gracias. Ya es agua pasada. Entonces, ¿en qué termina el discurso de Teddy Roosevelt? Bueno, que el hombre, a pesar de que sea derrotado, él nunca volverá a descansar o nunca estará otra vez al mismo nivel de aquel que no conoce ni la gloria ni la derrota. Porque solo él, y él, ha estado enfrente, ha estado en la arena, y solo él podrá gozar y decir, estuve ahí, lo logré, o estuve ahí y fallé. Ese es el gran honor de intentar. Y claro, está el honor en fracasar. Igual aquí también quiero hablar un poco sobre esa parte de Madeline. Ella entiende que lo ha intentado y lo ha hecho muchas veces, y empieza a entender que no tiene por qué lograrlo, pero va a intentarlo y quiere hacerlo. Por eso me gusta mucho cómo funciona Celeste y este punto, porque el otro episodio, el pasado, oficialmente termina la historia y realmente ya concluyó la parte de Madeline, su viaje de autodescubrimiento, y ya está mejor consigo misma. Sin embargo, aún puede hacer más, porque quiere hacer más. He ahí su gran victoria, o al menos parte de su gran triunfo. Ahora vamos a ver. Esto. A la primera, vean, ya tiene rato que no practicaba esa parte. Vamos a intentarlo con esta parte también. Entonces, ¿qué es la parte o contraparte de Madeline como otros lo conocen? Es un poco difícil hablarlo o establecerlo, pero esa es la otra parte del video que quería comentar. Normalmente, cuando nosotros estamos trabajando, más que nada en psicología cognitivo-conductual, y eso ya es muy cerrado de mi teoría, ojalá recordara hacia dónde fui. Bueno, digamos. Es que normalmente las personas, eso, tenemos exactamente, no enfermedades, sino situaciones. Y es algo muy importante que entiendan eso, situaciones. Porque nosotros no somos las enfermedades o, como decimos, nuestros trastornos. No, señor. Pero tampoco son algo ajeno a nosotros. La forma más simple de ponerlo es como una pequeña parte de ti. Una pequeñísima parte de ti que siempre está dentro de ti, tu cabeza que reacciona. Pero esa parte tiene un criterio propio muchas veces diferente al tuyo. Y esa parte las denominamos simplemente como cogniciones. Es decir, tú vas a tener cogniciones en funciones de la situación y no necesariamente van a estar de acuerdo con lo que dices. El problema aquí muchas veces es que esas cogniciones las ignoramos
y o las tratamos de callar o le hacemos caso. Y no es malo ninguna de esas, pero en exceso o sin control es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Si le haces demasiado caso empiezas a perder confianza en tu persona. Más que nada empiezas a buscar soluciones muy muy cerradas a situaciones y entonces no tienes justificación. Porque al fin y al cabo esa pequeña parte de ti no tiene mucho raciocinio, al menos no tanto como el que tú tienes. Sin embargo tiene una voz muy fuerte y cuando tú la tratas de callar básicamente te estás peleando contigo mismo de forma constante. Bueno señores, eso es lo que conocemos como las cogniciones bastante agresivas y yo confío en que ustedes las han vivido, las han tenido. Y trato de manejarlo como cogniciones porque cuando se habla de este tema siempre pasa, y eso sí tienen que entenderlo, que hay dos tipos de personas. Por los pelos. Bueno, tres. Sí, no estaba seguro de si lo lograríamos. Quizás tenía razón. Quizás esto sea demasiado peligroso. No, yo estaba equivocada. Podemos escalar esta montaña. Tienes mi apoyo. Y creo en ti. Esto significa mucho para mí. He ahí el consenso. Por fin están de acuerdo esas partes. Pero bueno, decía, existen aproximadamente tres tipos de persona. Las que están de acuerdo con exactamente el punto en el que dije que es una voz. Luego están otro tipo de personas que dicen que su voz es mucho más compleja, tiene una personalidad, básicamente como esta pequeña Madeline que vemos aquí, que es bastante y hasta muestra una propia personalidad. Y obviamente ya está la última parte, que es una voz mucho más sencilla, mucho más simple. Inclusive la gente dice, es que yo no tengo prácticamente voz interior, y está bien. No hablamos de retraso, no hablamos de que estas personas son menos, sino que hablamos de capacidad cognitiva. No en un sentido despectivo, sino que las personas varían un poquito esas capacidades en función de su persona. Es meramente psicológico y no tiene nada que ver. Hay gente muy brillante que tiene una voz interior muy pequeña, o como dicen, cogniciones muy, muy diminutas, porque no tiene tanta necesidad de tenerlas o luchar contra ellas. Hay gente que tiene complejas y se lastima bastante cuando trata de estar convenciéndose a sí mismo. Pero de nuevo, todo va a variar, todo va a ser en función de la gente. Algo que tienen que tener en cuenta es que muchas veces las personas que tienen autismo tienden a estar en los extremos. No solamente en el extremo de bueno, de tener poco o mucho, sino directamente en los extremos de que estas personas tienen muy cerradas sus cogniciones y no sufren por ello, pero obviamente tienen dificultades para convivir y mantenerse separados una parte de otra. Así, no. Y esto solamente funciona también con cierto tipo de población, porque siempre es que a mí no me sirve, es que a mí sí me sirve. Bueno, eso también, recuerden enseñarles la psicología, existe de muchas formas, colores y sabores precisamente para todos. Porque tenemos que entender esto. En personas, por ejemplo, drogadictas, este tipo de cosas no sirve porque sus pensamientos son recurrentes, es decir, no son tan complejos como para hacernos útiles. Al contrario, nos convienen mejor técnicas meramente conductuales porque son de vicios los que estamos tratando. Y con personas que son, o como dicen, unos bastante cultas, o al menos que tienen bastantes pensamientos, también más o menos nos sirve, pero también nos sirven otro tipo de terapias un poquito más complejas, como las que son completamente humanistas, porque la persona tiene demasiados procesos cognitivos como para poder enfrascarnos en uno, o como para que uno sea el caso a tratar. Entonces nos conviene enfocarnos en otros tipos de situaciones. De esa forma podemos atenderlo de forma eficaz. Otra vez, es la palabra clave. No existe la terapia perfecta, pero sí existen terapias eficaces para cada persona. Ya encontrarán su estilo cada quien, su forma. Ustedes mismos sabrán cuál es la mejor para ustedes. Bueno, al menos confío en eso. Vaya que eso me fue mal. Entonces, ya una vez que entendemos esa parte de la forma y que Madeline ya está por fin en paz consigo misma, o al menos en consenso, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, cuando ustedes ven que están diciendo que tienen una parte o su personalidad tiene algún trastorno que aparece en el DSM-5, muchas veces se refieren a que esa parte se identifica con eso, pero no son del DSM-5, no son esos trastornos, y ya había tocado eso previamente, pero quiero dejarlo un poco más en claro. Normalmente solo es una parte de ustedes
una parte que estaría mejor que llegaran siempre a un consenso, o conviene mejor estar en consenso, pero también está bien tener sus propias diferencias. Como se dan cuenta, esta parte de Madeline aún tiene sus dudas, pero se atreve. Así como Madeline se atreve a abrirse con ella, esta parte se atreve a confiar en Madeline. Porque es una relación constante, retroactiva, no perfecta, no puede serlo porque apenas están comenzando, pero están encontrando ese punto medio donde ambas pueden empezar a entenderse mejor y ayudarse mutuamente. Ya está, la recta final. Estamos muy cerca, vamos a conseguirlo. Sí, ¿y qué pasa? Es solo que... Lo siento, te he estado limitando. Necesito aprender a confiar en ti. No es culpa tuya. Yo he intentado deshacerme de ti, y sinceramente llevo toda la vida intentando deshacerme de ti. Y lo siento. Ojalá hubiera intentado antes comprenderte. He sido demasiado orgulloso, cabezota o algo. Hemos malgastado tanto tiempo y energía. Al menos por fin estamos hablando de ello. Sí. Me alegro que la montaña te haya hecho salir. Creo que podemos dejar esto atrás. Si escalamos juntas esta montaña podremos hacer cualquier cosa. Y si no lo logramos, lo aceptaría. ¿En serio? Claro, me conformo con lo que estamos intentando. Necesitaba hacerlo. Por fin empiezo a comprender por qué. Terminémoslo. Sí, señores, Madeline por fin, empieza a entenderse y aceptarse. Pero también entiende que deja de existir los extremos. Ya no son necesarios, al menos no tanto en su vida. Y oficialmente estamos en el top 30 para empezar a escalar ya la montaña celeste. Las últimas 30 banderas, los últimos 30 checkpoints, los más importantes que acabo de fracasar. Sí. Pero no importa, porque estamos intentándolo. Estamos a punto de lograrlo, pero también son la marca más importante de todo. O al menos el resumen de lo que estamos intentando. Eso es. Así que dejándonos en 28 y dándoles una pequeña pista de dónde están. Esta es. Justo aquí es donde se encuentra el corazón de cristal. Como se dan cuenta me faltaron 3 gemas, lamentablemente, pero bueno, realmente nunca he intentado conseguir este a fondo. Así que vamos a dejarnos en el último checkpoint y de ahí en fuera terminaremos, señores. Por ahora, eso ha sido todo. Trataré de continuar con la montaña celeste. También quisiera que ustedes retomaran más que nada esta parte del video. Ya estamos a punto de terminarlo. Probablemente lo terminemos... No, se termine la próxima semana. Rayos. Así que eso ha sido todo, señores. Espero que hayan disfrutado este video. Un poquito más corto de lo normal porque se ha practicado. Y que reflexionen algo. Si gustan dejar comentarios, ahí están completamente abiertos. Les habla Dark Halo, señores. Se despide. Adiós.